Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por asistir a esta cuarta entrega, a este cuarto tema del curso del modo indicativo. Este tema son los tiempos simples y es un tema pues bastante importante ya que puede ser, ya que es, mejor dicho, el primer tema oficial, por decirlo de alguna forma. Hasta ahora lo que hemos visto es pues el uso de pronombres personales, los elementos de la fórmula que tenemos aquí y cómo interactúan entre sí estos elementos. Hemos hablado de sustantivos y cómo están representados por los pronombres. Hemos hablado de auxiliares y bueno, cómo debemos aprender a identificar cada tiempo con base en su auxiliar. Y hemos hablado un poco de verbos y formas verbales. En este primer tema oficial, por así decirlo, vamos a empezar a conformar nuestras primeras oraciones, que es uno de los objetivos pues que tenemos marcados. Para eso, antes de comenzar a conformar oraciones, pues tenemos que ubicarnos en qué vamos a hablar, cómo lo vamos a decir, y eso lo hacemos en nuestra tabla de tiempos. Hasta ahora hemos hablado que tenemos presente, pasado y futuro, y también hemos hablado o hemos dicho que tenemos tiempos simples, tiempos continuos, perfectos simples y perfectos continuos. En este tema en particular vamos a hablar de todos los tiempos simples, cómo están conformados, qué formas verbales utilizan, cuáles son sus auxiliares y, lo que es más importante, vamos a empezar a formar pequeñas oraciones en tiempos simples. Para poder hacer eso, lo más importante que tenemos que hacer es entender qué son los tiempos simples y qué nos representan. Y para eso vamos a ver esta línea de la vida, como me gusta decirle, ¿no? Esta línea es bien sencilla. Aquí representa el pasado máximo cuando nacemos, y aquí representa el futuro máximo cuando ya no estemos aquí. Y lo que hay en medio es todo lo que podemos hacer a lo largo de nuestro tiempo. Todo lo que digamos en pasado simple, todo lo que representemos en pasado simple, vamos a hablar de pasados y, mejor dicho, de tiempos simples instantáneos. Todos los tiempos simples se representan de forma instantánea. Yo como cuando, yo como ahora, yo bailo, yo juego, yo bebo, yo comí cuando, en algún momento en el pasado, ¿sí? Pero si se fijan es yo comí, yo bailé, yo canté, yo bebí, yo comeré, yo cantaré, yo bailaré. Si se fijan, todas esas expresiones que he dicho hasta ahora son expresiones que tienen la particularidad o la relación entre sí, que son instantáneas. No me abarcan ningún espacio de tiempo, no hacen referencia a ningún intervalo tampoco de tiempo en particular, simplemente representan que una acción fue ejecutada en algún momento del tiempo. Todo lo que se refiere a pasado simple va a representarnos que en algún momento no específico del pasado se ejecutó una acción. Yo comí, yo canté, yo bailé, yo comía, yo cantara. Eso es un poco más compuesto, pero basándonos en lo que dijimos en el video 2 de formas verbales, vamos a incluirlo dentro de los tiempos simples. Para hablar de presentes simples vamos a hablar de verbos instantáneos también. Yo como, yo canto, yo bailo, yo actúo, lo que ustedes gusten, ¿sí? Y lo mismo con los futuros. Es decir, lo primero que tenemos que tener claro antes de comenzar a formar tiempos simples es ver qué representan y ver sus alcances. Una vez hecho esto, podemos hablar de fórmulas, ¿sí? El inglés, como he dicho en otros videos, es una lengua muy sencilla, es una lengua bien matemática, es una lengua muy simple. Y bueno, pues lo vamos a representar con su tabla de tiempos de esta forma, ¿sí? Podemos empezar, por ejemplo, desde pronombres personales. Todo lo que digamos basado en estas tres fórmulas de forma simple puede ser puesto o pasado por el modo afirmativo, el modo negativo y el modo interrogativo. Un tiempo simple, por ejemplo, es yo como tenemos en el primer ejemplo, I do eat, ¿sí? Y si se fijan, está compuesto de dos formas. Una forma con auxiliar, donde aquí podemos ver sujeto, representado por un pronombre personal, auxiliar, representado por el auxiliar correspondiente a su tiempo, que en este caso es presente simple, y un verbo. Y si se fija, esto lo tenemos exactamente supeditado a la fórmula general: sujeto, auxiliar y verbo. Sin embargo, aquí
podemos ver que existe otra forma que es sujeto y verbo. Y eso obedece a esta excepción. Existe algo muy chistoso y por eso les decía que irónicamente los tiempos simples son los tiempos menos simples, porque en presente simple y pasado simple únicamente en modo afirmativo podemos encontrar las formas con auxiliar y sin auxiliar. Es decir, podemos encontrar construcciones del tipo you do eat, tú comes, y podemos encontrar una frase que significa exactamente lo mismo, que sería you eat. La única diferencia que tendrían entre sí es que en una incluimos el auxiliar y en otra no. Si ustedes me preguntan por qué existe esto, realmente no podría tenerles una respuesta. Simplemente esto es así y ya. Para el presente y el pasado simples en inglés, por regla general, existirán una forma con auxiliar para representarlo y otra forma sin auxiliar para representarlo. En la forma sin auxiliar, y es por eso que hablaremos de una forma verbal que dejamos hasta el final en el video 2, ¿sí? Utilizaremos la forma tercera persona. Las formas sin auxiliares tienden a absorber los cambios que los auxiliares denotan entre sí. Si ustedes recuerdan, en el video 3 dijimos que el inglés, al no ser una lengua aglutinante, es decir, que dentro de la composición del verbo no podemos incluir agentes que nos expresen tiempo y persona, como en la expresión beberemos café. Al decir beberemos café, como hemos dicho antes, sabemos quién beberá y cuándo beberá. Sabemos que beberemos nosotros y sabemos que beberemos en el futuro. Como en inglés no se permite hacer eso, usamos auxiliares, excepto para el presente y pasado simples, como estamos viendo aquí. Para esos dos tiempos, en su modo afirmativo, tendremos las representaciones con auxiliar, donde el auxiliar nos va a representar el tiempo, y sin auxiliar, donde es el verbo quien va a absorber los cambios, ya sea de pasado, de tercera persona, o el cambio sin cambio, irónicamente dicho, ¿sí? de los tiempos simples. Es decir, lo podemos ver un poco más adelante en la práctica, ¿sí? Los tiempos simples van a tener, como lo vimos hace rato, presente, pasado y futuro simple. Todos ellos, excepto el presente y el pasado en su forma sin auxiliar, van a seguir religiosamente, y esto es algo bueno de nuestro sistema. Todos los tiempos de los que hablemos de ahora en adelante van a seguir religiosamente nuestras fórmulas generales. Y aquí lo vemos. La fórmula general dice que el modo afirmativo se compone de sujeto, auxiliar y verbo, y nosotros lo podemos ver aquí. En presente tendremos sujeto, auxiliar y verbo. En pasado tendremos sujeto, auxiliar y verbo, o en sus casos correspondientes sujeto y verbo. Y en futuro tendremos exactamente lo mismo, sujeto, auxiliar y verbo. Por lo tanto, todo lo que tenemos que hacer para empezar a conformar nuestras primeras oraciones en inglés es seguir las fórmulas de forma religiosa. Y en este caso, y en otro caso más adelante, seguir las excepciones, como ahora puede ser las formas sin auxiliar. No te espantes, no te abrumes si ves que la forma con auxiliar, que la forma sin auxiliar, que la forma pasado, que las 4 traducciones, todos los elementos que hemos visto aquí, todo lo que hemos visto de información, todo lo puedes reforzar aprendiendo por repetición, y lo más importante, que es lo que vamos a hacer ahora, practicando, ¿sí? Antes de continuar, me gustaría platicar un poco de la negación, porque aquí la tenemos. Si se fijan, el modo negativo y la forma de construir oraciones en modo negativo sigue exactamente la misma estructura. Tendremos sujeto, auxiliar, negación y verbo, ¿sí? Y tendremos sujeto, auxiliar, negación y verbo. Y sin importar de qué tiempo estemos hablando, ¿sí? Si se fijan, la construcción es la misma. Tenemos sujetos en presente, sujetos en pasado, auxiliares del pasado, auxiliares del presente, negación en este caso porque la fórmula nos lo indica, y en el último de los casos, el verbo. ¿Sí me explico? Es decir, sin importar de qué tiempo estemos hablando, y obviamente de que no se trate de una excepción, todos los tiempos que empecemos a conformar seguirán exactamente la misma fórmula.
Para los tiempos presentes, lo más difícil, los tiempos presentes, disculpen, para los tiempos simples, lo más difícil de aprender son dos cosas y espero que les pongas especial atención a esas dos cosas. Primera de las 4 traducciones del pasado que vimos en el tema 2, en formas verbales. Es decir, cuando tú tienes un verbo en pasado, como en este caso estos 3, si se fijan las fórmulas o la forma de conformar las oraciones en inglés es totalmente matemática, es totalmente cuadrada, no tiene ninguna ciencia. Lo que tiene ciencia en este caso son las traducciones del pasado, que esta expresión solita, you did eat o you ate, que sería la forma sin auxiliar, ¿sí? Esta que está acá abajo, no la había visto, ¿sí? Estas dos expresiones van a tener estas 4 traducciones. You did eat o you ate podría ser traducido como tú comiste, tú comías, tú comieras o tú comieses, sin importar el modo en el que esté. Aquí tendremos algo así como you did not eat, que esta no tiene forma sin auxiliar porque es negativa, y esto podemos traducirlo como tú no comiste, tú no comías, tú no comieras o tú no comieses. No te empieces a romper la cabeza ahorita en cuándo voy a saber qué traducción es. Eso es lo más sencillo del mundo. Eso te lo va a indicar el contexto. Tú automáticamente al dominar la forma que tienes de expresarte en inglés, vas a saber exactamente qué significa la expresión de acuerdo al contexto en el que ésta esté rodeada. No quiero profundizar en eso ahora porque si no el video sería extremadamente largo, pero no te preocupes en este momento por qué traducción ponerle a qué expresión. El contexto de cada situación es quien te lo va a dar. En este momento preocúpate por dominar bien las fórmulas y en este caso las traducciones de los pasados, que es lo que más problema causa. Otra de las cosas, porque estábamos hablando de eso, que más problemas causa es esto, la excepción. Y causa problemas porque una vez más involucramos un concepto que no tenemos en español y lo manejamos o tendremos que manejarlo con soltura. Y este concepto es el de los auxiliares. ¿Sí me explico? Lo único que nos va a producir aquí problema es saber en qué tiempos podemos utilizar expresiones con auxiliar y sin auxiliar. Y eso nos va a producir problema las primeras veces, porque únicamente es para los tiempos simples y esta excepción no se repite en ningún otro tiempo. Es decir, únicamente el presente y pasado simples, y perdón que sea repetitivo con esto, pero es que es muy muy importante, y únicamente en su modo afirmativo, ¿sí? Van a aceptar expresiones sin auxiliar. Lo importante de esto es saber qué tiempos son, qué nos representan y cuándo utilizarlas. Y obviamente saber poner la palabra correcta en caso, de que se trate de un pasado o de una tercera persona. Esto lo podemos ver ahorita con ejemplos, ¿sí? A grandes rasgos ya para no cansarte, realmente para no cansarte, porque este puede resultar ser un tema pesado, ¿sí? Los tiempos simples, en resumen, todos se conforman igual, siguiendo religiosamente las fórmulas con las excepciones que nos marca el mismo sistema. Y lo más importante es entender qué estoy diciendo cuando estoy expresándome en un tiempo simple. Vamos a intentarlo. Vamos a ver aquí las preguntas de teoría. En tiempos simples, ¿qué tomamos como sustantivo? Los pronombres personales. En este caso, esto se refiere a que cuando tenemos tiempos simples, los sustantivos como nuestro mismo sistema nos indica, van a estar representados por pronombres personales. De ahí, ¿qué se hace para crear una oración en presente simple con terceras personas del singular sin auxiliar en modo afirmativo? En este caso la respuesta correcta es agregar una S al final del verbo y esto lo podemos ver justificado aquí en la excepción sin auxiliar con las formas terceras personas. Aquí la respuesta puede ser complementada también con que en algunos verbos no se agrega solo la S, sino podemos agregar también una ES. Pero eso eso lo vemos en el video 2 y solo pues me gustaría aquí pues remarcarlo un poquito, ¿no? ¿Cuándo se acaba el problema del uso o no uso del auxiliar? ¿Cuándo se acaba? En el presente y en el pasado, únicamente en las formas simples, ¿sí? Eso es muy importante y en las formas afirmativas, disculpen. Es muy importante remarcar que no existe forma sin auxiliar en modo negativo y no existe forma de sin auxiliar en modo interrogativo. Todos los negativos e interrogativos necesaria y forzosamente llevan algún auxiliar.
Aquí tenemos una vez más una pregunta repetida y bueno, pues aquí lo tenemos como pronombres personales. Ya explicamos por qué salen las preguntas así, no vamos a repetirnos. Y bueno, ¿de qué forma se conforman, de qué manera se conforman los tiempos simples? Esto es una pregunta bien sencilla y nos va a servir para el resto del curso. Se forman de modo afirmativo, negativo e interrogativo. E incluso podemos ir más allá. Ningún tiempo, ninguna expresión, nada de lo que hagamos de forma hablada o escrita en nuestra vida va a exceder o va a ir más allá de afirmar, negar o preguntar cosas. Entonces, bueno, vamos a hacer unos ejercicios prácticos a ver si nos salen bien. Aquí tenemos un pasado simple en modo negativo con la tercera persona del singular neutro y el verbo lastimar. ¿Sí? Lo que más nos podría producir trabajo aquí es saber el auxiliar del pasado simple y para eso tenemos nuestra tabla de tiempos. No tenemos que hacer otra cosa más que ubicar los tiempos simples y los pasados simples y aquí lo tenemos. El auxiliar de pasado simple es did. Por lo tanto, la respuesta correcta de esto sería it did not hurt, ¿sí? Porque estaría conformada por sujeto, auxiliar, negación y verbo. Y si se fijan, la fórmula o los elementos de la fórmula deben ser seguidos de forma religiosa y el sistema te va a llevar solito a las expresiones correctas. Este es un pasado, nos puede producir conflicto a la hora de traducirlo. Es por eso que yo te invito a hacer especial énfasis en dominar muy bien las formas pasado y en conocerlas. ¿Cuáles van a ser las traducciones del pasado para este caso? ¿Sí? Son sencillas hasta cierta forma. Eso, no. Y aquí tendríamos un lastimó, lastimó, lastimaba, lastimara, lastimase. Es decir, la respuesta correcta a esta pregunta sería, eso no lastimó, y con opciones, las otras cuatro traducciones que pueda tener el pasado. Eso únicamente para esta respuesta. Vamos a la siguiente. Presente simple en modo negativo con la tercera persona del singular masculino y el verbo repetir. Si se fijan, la fórmula es exactamente igual a la anterior porque se trata de un modo negativo, salvo que el pronombre cambia. La tercera persona del singular masculino es él. El auxiliar, al ser presente simple, disculpen, ¿sí? Y tratarse, aquí está, tabla de tiempos, disculpen, y al tratarse de una tercera persona nos corresponde este auxiliar, those, por eso lo tendríamos que poner acá, ¿sí? He, those, not, ¿sí? Y aquí tenemos repeat, ¿sí? Esa sería nuestra oración en inglés, la cual en español puede ser entendida como él no repite. Si se fijan una vez más, en inglés tenemos la religiosa fórmula, los invito a seguirla. En este momento pueden empezar a pensar en contracciones, en cosas como don't, want o cosas así. Los invito a no pensar en eso. Considero que es más importante primero tener bien conformado el elemento correcto y después ya poder poner contracciones y lo que ustedes gusten, ¿no? Vamos al siguiente elemento. Aquí tenemos que tener cuidado porque tenemos un presente simple en modo afirmativo. Esta forma verbal y este tiempo caen en una excepción. Por lo tanto, espérenme, ahí está. Por lo tanto, puede ser representado de dos formas. Vamos a ver cómo. Es primera del singular, por lo tanto tendríamos un I do, ¿sí? Porque la primera fórmula es sujeto, auxiliar y verbo. Y tenemos sweat, ¿sí? Que es sudar. Y la otra forma de esto sería únicamente sujeto y verbo y lo interpretaríamos como I sweat, yo sudo, ¿sí? La traducción es muy sencilla. Una cosa aquí que quisiera remarcar, aquí me equivoqué. Es preferible la primera persona del singular sin importar en qué parte de la oración la utilice, normalmente ponerla en mayúscula. Es una regla de ortografía. El yo en inglés normalmente se escribe en mayúscula. Y bueno, vamos a ver cómo entendemos esta oración, que sería muy sencilla. Yo sudo como tal. Si se fijan, son tiempos instantáneos, son tiempos que son representados en un instante y todos los tiempos simples tienen esa particularidad. Vamos al cuarto, perdón.
Si se fijan, aquí tenemos otra excepción porque se trata de un pasado simple en modo afirmativo, una vez más, con la primera del singular. Aquí lo único que cambia, es más, voy a subir la pantalla, nada más para que podamos ver la comparación, es el auxiliar. Si se fijan, en todos los casos, la estructura es la misma. Sujeto, auxiliar y verbo, al ser un pasado simple, admite también la forma sujeto y verbo, y el verbo caminar en inglés es un verbo regular. Por lo tanto, esta sería la terminación correcta. Y aquí, una vez más, nos enfrentamos al dilema de las 4 traducciones del pasado. La traducción correcta para este ejercicio sería: la primera, yo caminé; la segunda, yo caminaba; la tercera, yo caminara; y la última, yo caminase. Entendiendo esta última cuarta traducción como algo, no quisiera decirlo así, pero apréndela de forma opcional. ¿Por qué? Es una expresión vieja, es una expresión arcaica: caminase, andase, hiciese. Es decir, quizá a mí no me la has escuchado, o a tu mamá tampoco, pero estoy seguro que a tu abuelo o a tu abuela quizás sí se la has escuchado. Entonces, bueno, te invito a hacer esa reflexión con respecto a esta traducción, esta última. Y vamos a este último ejemplo del pasado simple en modo negativo. Este ya no es excepción, este necesariamente en todo momento necesita una forma con auxiliar, y este es muy sencillo. El auxiliar del pasado simple, ¿sí? El auxiliar de ¿dónde está? Acá está, no, acá está, no, aquí. Aquí está, disculpen. El auxiliar del pasado simple es did, ¿sí? Y por lo tanto la expresión correcta aquí sería: la primera persona del plural es nosotros, we did, ¿sí? Al ser una forma negativa necesitamos la negación, y por último necesitamos el verbo como tal. Una vez más, al ser pasado, nos enfrentamos al dilema de las 4 traducciones, pero poco a poco, con práctica, las aprenderás, ¿no? Aquí sería la traducción correcta: nosotros no, y tendremos abrimos, coma, abríamos, abriéramos y abriésemos. Abriésemos, ahí está. Sí, una E me faltó por acá. Abriésemos. Si se fijan, abríamos, me faltó un acento. No, abriésemos. No, me las marca, no sé por qué, pero son correctas. ¿Sí? A lo que voy. Esta me parece que le falta un acento, pero no estoy seguro dónde. Pero bueno, a lo que voy. Tenemos que tener bien claras esas 4 traducciones siempre. Ese va a ser el mayor problema con los pasados, y es donde tenemos que ponerle especial atención. Vamos a corregir el ejercicio, vamos a ver qué nos dice la plataforma. Y bueno, en las preguntas de teoría tenemos que buscar que todas nuestras respuestas sean correctas, para que así pues tengamos certeza de que asimilamos lo que estamos viendo, y en la práctica, que es lo que nos importa, ¿no? Si te fijas, aquí la plataforma te va marcando en colores la evolución tanto de los sustantivos como de los auxiliares como de los verbos. Y si te fijas, todas nuestras expresiones son muy similares, ¿sí? Tú tienes que buscar que lo que tú contestas sea lo más cercano a lo que la plataforma te marca, ¿sí? Si te fijas, todas nuestras respuestas son exactamente iguales a las que nos dice la plataforma, ¿sí? Todas, todas, todas son exactamente iguales, y lo único que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que entremos a practicar, tenemos que estar conscientes de lo que escribimos, de lo que hacemos, de lo que representa lo que hacemos, ¿sí? No dejes de practicar, no te desesperes, no te desesperes, porque puede parecer simple, y de hecho lo es, pero si no lo tienes lo suficientemente practicado y ensayado, puede ser que en un momento te llegue a confundir, ¿no? Pero sigue practicando, no dejes de hacerlo, no te desesperes si en un principio no te sale tan bien, y vas a ver que con el tiempo lo vas a dominar, ¿sí? Muchísimas gracias por ver este video hasta el final, porque es uno de los más pesados. No dejes de practicar, y nos vemos en el siguiente video.